Bueno, Alejandro, tal como te comentaba de entrada, ante todo nos honra mucho y creo que es la primera vez que hacemos el podcast de forma virtual, entendiendo la distancia que hay, lo ocupado que tú eres, pero nos honra muchísimo esta comunidad de vida sana con Juan Carlos Simón, donde nuestra cruzada más bien es informar al público que consume todo lo que tiene que ver en esta búsqueda que existe en la actualidad en las personas de cómo vivir mejor tanto en la medicina convencional como pudiera ser la medicina alternativa, holística. No nos permitimos marcar, digamos que, exclusividad en nada, sino tratamos de elegir que nuestros invitados, que nos honran como tú, son personas con una práctica clínica probada a través de resultados. Y bueno, mucha gente sé que me va a preguntar que por qué tú. Bueno, puedo decir que el testimonio que yo viví contigo hace exactamente un año en el día de hoy y 11 días es que tú fuiste la persona, el cirujano, recomendado por Héctor el López. doctor Héctor López, amigo mío. Sí, Un accidente, persona. sí, tuve accidente en abril en una moto, tuve una colisión con otro motor, yo de parado aquí en República Dominicana en la calle, con una caja de esas que transportan los deliveries aquí en República Dominicana, pues me dio un golpe póstero anterior en el codo izquierdo. Yo al momento del impacto, que fue bastante fuerte, experimenté edema, tenía movilidad a la flexión, pero fui perdiendo fuerza a la extensión y por una placa que me hice pensé que había sido una pequeña fractura en el epicóndilo medial. Entonces, nada, me hice un proceso de recuperación entendiendo que no era nada quirúrgico, entendía yo. Y ya cuando decidí ver más allá, que se movió la parte del edema, lo que había ahí, el daño, salió que había una ruptura que no quedaba muy clara del tendón del tríceps en la parte distal. Entonces, ante todo, eh, quiero que cuentes un poquito cuál fue tu experiencia, si recuerdas cuál fue conmigo, porque según me has comentado tú, el procedimiento que tú utilizaste en el momento in situ en la cirugía fue algo innovador. Sí, exacto. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. De verdad que siempre he pensado que la gente que está en la, vamos a decir, como la industria del wellness, de salud, de ejercicio, lesiones es parte. En el caso suyo era un accidente de automóvil, pero muchas veces pues, estas cosas pasan en gimnasio, particularmente tríceps y más el bíceps, por ejemplo. En el caso, para profundizar un poquito el caso tuyo, entonces quizás después podemos hablar de en general de la ortopedia, mi trayectoria. Sí, eh, es que tenías una lesión, ¿verdad?, del tríceps y en el examen clínico ya cuando te vi era evidente, pero por la distancia, ¿verdad? Se podía hacer la cita por telemedicina y se puede, todas estas cosas hoy en día se pueden hacer de lejos, como estamos haciendo ahora mismo. So, eh, pero el problema es que había pasado bastante tiempo y uno de los mensajes que me encantaría transmitir hoy es que siempre vale la pena para toda la gente que te escuchan, que te respetan, que entiendan que siempre es bueno tener la decisión y un análisis lo más pronto, porque a veces puede cambiar totalmente el tratamiento. Y eso lo sabes, que en el caso suyo era un poco más complicado porque pasó un tiempo. Si podría compartir de casualidad, creo que te mencioné que esta semana de casualidad aceptaron el papel clínico donde tengo dos casos como el tuyo, ahora tengo un tercero, pero no está en este estudio, pero a lo mejor puedo compartir rápidamente las imágenes para que la gente entiendan que cómo es la cosa. So, voy a hacer eso por si favor, lo. dale. Este espacio es tuyo, dale para allá, por favor. Perfecto. So, puedes ver aquí la resonancia, ¿verdad? Sí, claro que sí. So, perfecto. So, esto es el papel que todavía, so, te lo digo porque no está publicado, so, no quiero buscar problemas con el journal académico, pero se va a publicar creo que la semana que viene o la otra. Pero lo están viendo ustedes primero, los oyentes primero. So, aquí está el tríceps, puedo, para que el público entienda, esto es una vista lateral, aquí está el húmero, el cúbito, la parte del olecrano del cúbito, esta es la articulación, ¿verdad?, del codo, y lo que extiende el codo, se ve claramente el tríceps
debía estar acá, insertado acá. Y entonces la abulsión del tríceps son bastantes centímetros que cuando llegamos a quirófano, que es lo que yo sospechaba iba a pasar, no quiero ser muy gráfico, pero quiero que la gente entienda que aquí está ausente el tríceps, entonces se tenía que reconstruir con algo injerto. Y esto era antes con un poco de atrofia, la incisión, para que la gente vean que no son incisiones grandes, no son cicatrices feas, cuando las cosas se hacen de una manera elegante y aquí estás recuperando, mira, ya yo tengo envidia del tríceps suyo, eh, para que la gente vean eh, que, que sí se puede recuperar, pero claro, el público creo que no entiende que hay subespecialistas. Quiere decir que el doctor López me llamó a mí aquí en Miami porque él es ortopedista excelente, ya tú lo conoces muy bien, pero para reconstrucción de codo es algo, necesita alguien que se dedica a miembro superior. ¿Me Digamos, entiendes? una persona que tiene muchos años de experiencia desarrollando la habilidad en ese punto particular del miembro superior, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, y ya me ha pasado, un amigo de allá de Santo Domingo me dice que tiene un problema con la rodilla, que es un ligamento cruzado. Y yo no hago rodilla hace 30 años, pero el doctor López es la persona, ¿entiendes? So, hay siempre, yo creo que el público tiene que entender que la medicina ha llegado a un punto donde hay subespecialistas. Y por ejemplo, yo hago miembro superior, que es mucho hombro también, pero ya no hago plexos braquiales, son los nervios que salen del cuello. Eso es una rama totalmente casi separada de cirugía de la mano. Entonces, eso yo no lo hago. Pero, por ejemplo, el caso suyo sí es algo que hago y es lo que hicimos, pero la importancia para la gente que son deportistas, atletas, que quieren mantenerse bien, que cuando hay un dolor o más importante, una lesión aguda, de tratar de acceder a la persona apropiada para tener el mejor chance de volver a la normalidad, que es lo que has podido conseguir basado en el video que me mandaste el otro día. Bueno, yo te puedo decir, y usualmente el público que consume los podcasts le da un seguimiento. Yo no comparto nunca mi vida privada íntima, pero sí, por ejemplo, la parte que tiene que ver con lo que yo hago en mi práctica, que también promuevo mucho una vida buscando longevidad, no solamente fisiológica, sino muscular, estructural, esqueleto muscular, que la gente pueda mantener una buena robustez, una buena marcha con los años. Y de verdad que ese accidente, que fue prácticamente después de muchos años sin montar moto, por el asunto del tráfico en República Dominicana, pues me la compré la moto y nunca pensé que me hubiera tocado esa experiencia. Y una persona como yo, que desde los 14 años, ya tengo 56, nunca he dejado de hacer ejercicio. Wow. Hice vida militar en unidades tácticas, lo cual requería mucha actividad física, muy buen fitness. Y luego hice bodybuilding por muchísimos años, entrenamiento deportivo. Y cuando experimenté, Alejandro, tengo que confesarte a mi público que experimenté la lesión, que fui dando a fondo la gravedad del asunto, tenía muchas dudas. Sí, Y todo se comenzó a aclarar cuando Héctor López, que es muy amigo mío, por cierto, también hace mucho tiempo nos conocemos y nos unen ciertos vínculos en la parte profesional y también la parte personal, me dijo, mira, te voy a poner en contacto con quien yo entiendo que la persona, dado la importancia que reviste para ti recuperar la funcionalidad de tu codo en todo el sentido de la palabra, te voy a recomendar con Alejandro Badía. Y te digo que mi experiencia, como siempre, que a veces nosotros los dominicanos cuando viajamos a Estados Unidos nos impresiona mucho la robustez de las estructuras y los procedimientos, los burocráticos. Fue todo tan perfecto en tu clínica, en la parte tanto de recibimiento con tu equipo, Susan y todas las más personas, y la parte quirúrgica. gracias. No, no, es la verdad, o sea, y lo digo con boca llena. Y aparte también el seguimiento postquirúrgico, o sea, el seguimiento, incluso tú, cuando yo me quité el brace que me había puesto, me dijiste, tengo que venir a verte porque había recuperado rápidamente un grado, un range of motion, un ROM bastante grande, y fue todo un éxito de recuperación. E incluso no solamente el postquirúrgico inmediato, sino un año después, yo he recuperado prácticamente en similitud a un 100% la capacidad de extensión del codo. O sea que tengo que agradecerte en público y la verdad que
Muchas personas, Alejandro, tanto en República Dominicana como América Latina, me utilizan como un medio para pedir referimientos a especialistas, dado que estoy vinculado y he tenido la suerte o la bendición de Dios de conectarme en la vida con gente con un alto sentido ético y vocación de servicio en su profesión para el bien de los demás. Y ya más o menos ya la gente entendiendo el vínculo que nos une, que tú fuiste el médico que me permitió recuperar completamente mi codo para seguir mi vida como me gusta. Me gustaría saber un poco más de ti, tu parte profesional, qué has hecho, qué hiciste, dónde estás y hacia dónde vas y qué puedes compartir conmigo de lo que tiene que ver la cirugía ortopédica en tu especialidad. Bueno, lo bonito de la ortopedia es que es una de las ramas de medicina donde puedes ver el resultado. Mis colegas, los clínicos, los internistas, te cambian un medicamento para hipertensión y tienen que esperar y ver, y eso es una cuestión de personalidad. Para mí, yo quería algo quirúrgico. Yo sabía que iba a ser algo de cirugía. Yo empecé con interés en cirugía de mano, no lo vas a creer, a los 8 años. ¿Por qué? Porque está escrito en mi libro, o sea, que escribí un libro sobre realmente los problemas de la medicina, del sistema de sanidad americana, enfocada en eso. Pero hago unos cuentos de mi juventud, y cuando yo tenía 8 años fui con mi abuelita, mi yaya de Valencia, España. Soy inmigrante cubano, nací en Cuba, pero en New Jersey, donde me crié, ella tenía una artritis reumatoideo, y a los 8 años fui a Nueva York, al Columbia Presbyterian, a ver un médico con ella. Y era uno de, solamente habían dos cirujanos de mano en esa época, o sea, hace muchísimos años, hace hace más que 50 años ya. De eso, y me recuerdo ese momento muy bien. Eso sea, me inspiró bastante. Eso es un cuento un poco más allá, porque la gente se sorprende que quizás a los 8 años tomé interés en esta especialidad. Claro, después yo estaba en la escuela de medicina en Nueva York y pensaba en cardiología, en otras, pero volví a la ortopedia y específicamente a la cirugía de mano. Pero también yo quería hacer no solamente mano, pero miembro superior, que en esa época no había mucho de eso. Quiere decir que yo hago mano, muñeca, codo y hombro. ¿Por qué? En el caso suyo, el codo necesitabas fuerte y funcional para que la mano funcione bien, ¿verdad? O el hombro, si el hombro está con dolor o no lo puedes levantar o le falta rotación externa, etcétera, ya no vas a poder aprovechar la función de la mano. So, para mí, todo esto es un mecanismo motor. Y si puedo compartir el video que me mandaste, porque Por favor. eh, como es un programa de fitness, imagínate que la gente vean esto. ¡Vamos! Sí, estoy demostrando, ¿verdad? Que al año puedes hacer los dumbbell presses inclinado, no, ni plano, inclinado, con 75 libras en cada mano. So, si uno no tiene la fuerza del tríceps, imagínate, no puedes volver a eso. So, yo creo que para mí, como especialista en miembros superiores, es un ejemplo óptimo, ¿verdad? De cómo uno puede recuperar la función. Pero yo creo que es importante que el público, hoy en día con las redes y lo que lees en la prensa, la gente piensa que las células madres, ¿verdad? Que inyecciones de plaquetas, todas esas cosas lo hacemos en nuestro centro. Pero si hay un problema mecánico, vamos a decir, te rompes el ligamento cruzado, o en el caso donde yo hago mucho manguito rotador, o en el caso suyo, la abulsión del tríceps, eso necesita una solución mecánica. Uno no puede inyectar ni factor de crecimiento que yo uso, ni células madres, y vas a unir y traer el tríceps de acá a acá. Yo creo que es un punto muy importante para el público, que ellos entiendan que
la medicina regenerativa es muy efectivo, pero con las indicaciones apropiadas y también más para ayudar. Y eso es algo que quiero que el público entienda. Sí, por eso que es tan importante, reitero, tengo que reiterarlo muchas veces, el hecho de que tú estés aquí con nosotros compartiendo en Vida Sana con Juan Carlos Simón, el hecho que es muy importante ese primer abordaje con quien tú lo haces, tienes una persona que tenga muy claro el outcome, el resultado que estamos buscando, teniendo en cuenta la historia del paciente. Yo soy una persona muy proactiva a buscar una solución inmediata y no dar largos plazos, a veces con puntos intermedios, a cosas que no dan resultados. Yo, por ejemplo, que me exijo mucho en la parte física y en muchos aspectos de mi vida, no solamente en la parte física, pero para mí una parte que me permite mucho más trascender en otras dimensiones, intelecto, espiritual, yo cuido mucho mi cuerpo por eso. Yo te digo, bueno, ya gracias a Dios tengo movilidad, pero tenía también el reto, Alejandro, de, bueno, ahora en realidad la cirugía fue un éxito momentáneo para recuperar la movilidad. Ahora vamos a ver si puedo recuperar en un 100% sin tener recaídas en el trabajo que se hizo, lo que tú hiciste, que es prácticamente una belleza de obra de arte, ver cómo yo logré recuperar casi, o sea, casi no, yo estoy igual, porque fíjate que no hay una diferencia en el performance o en el desempeño de ambos miembros, porque anteriormente tenía el miedo de que quedara corta la extensión o la flexión y no fue el caso. Entonces, claro que hubo un trabajo continuo que yo no, nunca solté, las sugerencias tuyas del cuidado en la parte postquirúrgica, las terapias, ese tipo de cosas que le hice yo mismo, pero definitivamente creo que si tuviera que hacerme otra cirugía, definitivamente me pondría en las manos tuyas o por lo menos acercarme a ti para que me des el referimiento terapéutico adecuado en tu clínica o con cuál especialista me pudiera ir. Claro. Entonces, Bueno, hiciste un punto muy importante, es que depende mucho del paciente. Yo puedo operar al paciente, pero si no hacen el trabajo, y por eso me gusta mucho trabajar con los deportistas, porque ellos entienden el concepto de no pain, no gain, ¿verdad? Que hay que pasar por un tiempo un poco difícil para poder recuperar. No todo el mundo puede recuperar con una reconstrucción de tríceps lo mismo que usted, pero en combinación con fisioterapia, con mis colegas de terapia, que tengo varios en la República Dominicana, particularmente en la capital, y con el paciente motivado podemos llegar a eso, pero siempre empezando con el especialista apropiado. Y eso es el mensaje importante para el público. Si tiene un problema de pie y tobillo, imagínate, yo no hago eso, claro, puedo referirte a alguien, pero es importante empezar con esa persona, porque ahí ya después siguiendo todos los pasos, puedes hacer lo que hiciste, es volver básicamente a la normalidad, que no sería posible con todos los pasos hechos correctamente. ¿cuál es tu estatus en este momento en la cirugía en los Estados Unidos, en el estado de la Florida? ¿Cuál es tu proyección hacia el futuro? Me imagino porque no me lo has dicho de forma directa, eres un innovador en los procedimientos. Incluso me lo comentaste y me lo comentó también Héctor López, en lo que hiciste en el momento, con lo que encontraste cuando hiciste el abordaje al miembro superior en la parte del codo. Sí, bueno, hay varias innovaciones. Por ejemplo, yo creo que mucha gente no entiende que la artroscopía, que es lo que se usa hoy en día, es básicamente con la excepción de una prótesis de rodilla, todas las intervenciones de rodilla básicamente se hacen por dos o tres huequitos, ¿verdad? Que es un instrumento fibra óptico donde puedes diagnosticar el problema, el ruptura de meniscos o el cruzado, etcétera, y también hacer la reparación. Y es lo mismo en miembro superior. Y ahora creo que el público está entendiendo que hacemos mucho en hombros. O en hombro, con la excepción de una prótesis que también lo hago, de metal, un hombro nuevo, abierto, una edición chiquita abierta, pero lo resto del hombro se hace por artroscopía. También en codo se hace artroscopía. También en la muñeca, que es una de las ramas que yo diría que una de las razones que la gente vienen a Miami a verme, porque mucha gente no hace artroscopía muñeca o no hacen mucho, quiere decir que hacen lo más básico, pero no hacen los casos avanzados. Y también lo estamos haciendo en las articulaciones pequeñas. Eso quiere decir que tienes operado varios boxeadores, ¿verdad? Algunos profesionales, el campeón mundial
de bare knuckle, donde sin guantes. Tenía una ruptura, le hice una artroscopía primero con una camarita y después una incisión abierta para, para una lesión justo al lado del extensor, del tendón. So, eso son técnicas innovadoras que eso es difícil para el público ver, porque lo que vemos en las redes son la gente que son muy buenos, los influencers, pero no siempre el médico va a ser influencer, ¿verdad? So ahí el paciente tiene que investigar un poquito y por eso agradezco mucho la oportunidad, Juan Carlos, para poder compartir esto contigo, porque si tú sí tienes la influencia y es importante, yo creo que para los pacientes entender que casi siempre hay opciones, pero ellos tienen la responsabilidad de buscarlo, porque al final ni tú ni yo estamos ahí en el momento que se lesionan o que tienen el dolor y tienen que buscar. Hay que hacer la tarea para buscar la persona apropiada. Una pregunta muy puntual. Yo tengo un amigo, Alejandro, que te lo voy a referir inmediatamente, que tiene prácticamente una artrosis en la cápsula glenumeral, Ah, que casi no tiene, no puede elevar, no puede hacer esa extensión y flexión de hombro prácticamente total. En los reemplazos totales de hombro, sí. se recupera completamente la funcionalidad, Alejandro? Bueno, una cosa que siempre mi equipo se ríen un poco conmigo porque yo le digo al paciente, yo nunca uso la palabra ni normal, ni 100%, ni completo, porque no, yo creo que no es justo para el paciente poner esa expectativa, aunque uno puede ver el video, que espero que puedan poner, de cuando estás levantando, haciendo los dumbbell presses, que yo creo que para mí es 100%, pero es difícil decirle en cada caso. Sí te puedo decir que el paciente hace el trabajo después de la prótesis. Tengo pacientes que han vuelto al golf, al tenis. Tengo uno que juega polo en las Islas Caimán, no, en Barbados, que juega, me da pena el caballo porque el tipo mide 6 pies 5 pulgadas y juega polo, el pobre caballo, pero él sí puede con el taco, pam, pegar la pelota. Eh, Queremos entender que cuando uno dice una prótesis de hombro, hay muchas categorías. So, primero hay que ver, número uno, ver la radiografía, que eso se puede hacer así en telemedicina. La gente lo comparte con Susan, hacemos una cita, pero en la mayoría de los casos quiero ver una resonancia. ¿Por qué? Porque si él tiene el manguito rotador bastante bien, bastante buenas condiciones, yo hago lo que se llama un resurfacing. El resurfacing quiere decir que la cabeza del húmero, que no tiene cartílago y causa dolor, podemos limpiarlo y ponerle una capa de titanio. Eso quiere decir que ya elimina el dolor, puedo liberar la cápsula porque efectivamente dijiste la cápsula glenohumeral. So, toda la cápsula está restringiendo el movimiento. Y entonces con la técnica es abierta la cirugía, pero yo lo hago ambulatorio en el mismo quirófano donde te operé. Y ese paciente a las 48 horas está haciendo terapia así. Lo único que estoy restringiendo es la rotación externa por unas 4 o 5 semanas porque para poner la prótesis tengo que abrir el subscapularis, uno de los 4 tendones manguito, y entonces hay que proteger eso. Pero quiero decir que hoy en día, lo mismo que te has visto pacientes con prótesis de rodilla o de cadera, pueden volver al deporte. Yo juego tenis ahora con un amigo que tiene una prótesis de cadera, otro esquié en Aspen, en Colorado, tiene una prótesis de cadera hace un año solamente. Esquía mucho mejor que yo. Quiere decir que sí, hoy en día, con las tecnologías, con obviamente la persona adecuada, está entrenada, con experiencia, podemos volver no a la normalidad, pero para mí sería casi igual en la mayoría de los casos. Alejandro, ¿cuáles son los tipos de intervenciones que tú haces que quizás no es invasivo allá en tu centro, en Doral? ¿Cuáles son, Sí, en Doral y aparte de cirugía, qué más tú ofertas allá? sí, bueno, acuérdate que el traumatólogo, ortopedista, etcétera, no es siempre cirugía. Hay muchos pacientes que vienen
y basado en lo que yo veo, podemos usar antiinflamatorios, usar cremas de CBD, fisioterapia, ejercicios en casa, rehab hacemos. Bueno, pero hay muchos pacientes que sí hacemos infiltraciones. Eso se puede infiltrar, que puede ser corticoide en ciertos casos, hoy en día lo usamos menos. Podemos usar plaquetas, PRP, ¿verdad? Más concentrado que eso, podemos usar factor de crecimiento que viene de la cuerda umbilical y la placenta. Eso es algo que viene de una empresa muy bien controlado, donde está súper concentrado estos factores. Yo lo he tenido inyectado en ambos hombros, yo. Y entonces también más allá son células madres, entendiendo, explicando al paciente que la célula madre no es una cosa magia, es algo que funciona en ciertas indicaciones y lo tomamos de la grasa. Ya no lo tomo del hueso porque es más costoso, un poco más complicado y al final los resultados son muy parecidos. Nosotros hacemos todo el tratamiento conservador, entendiendo que cirugía es el último paso, pero muchas veces el paciente ya llega con eso. Cuando tú llegaste con el tríceps, te lo dije claramente, ninguna inyección va a traer el tríceps de acá a acá. Eso es un programa mecánico. Entonces, esas técnicas se hacen, eso es abierto, pero hay muchas cosas que yo hago que sea en hombro, en muñeca, que es por vía artroscópica, que si con dos huequitos en la muñeca puedo diagnosticar la causa del dolor y resolver el problema. Todo en la intervención ambulatoria, hasta sin puntos, porque yo no le pongo puntos yo le pongo unos tapes, básicamente no hay cicatriz. Yo creo que lo importante es tener el diagnóstico claro. Hay veces hay que profundizarlo con la artroscopía y entonces la reparación, que todo se hace bajo un techo. Y ya viste en nuestro centro que comentaste, Carlos, son gente, chicas muy cariñosas, les importan mucho a los pacientes, los tratan muy bien, pero todo es un equipo donde hay la parte diagnóstica, la resonancia se hace ahí mismo en el centro, ¿verdad? Obviamente radiografía, ultrasonido, se hace la cirugía en 3 quirófanos, que se hacen de todo, hasta cirugía de columna mayor se hace, y entonces la parte de rehabilitación para los pacientes que van a estar en Miami unos días o que viven en la zona. Pero todo se hace bajo un techo y lo digo con orgullo que hace casi 15 años ya que no opero en un hospital, porque es que no hay necesidad. Qué bueno saberlo. ¿Cuáles son tus planes futuros aquí en República Dominicana, si tienes alguno? Bueno, sí, tenemos el proyecto efectivamente con tu amigo, el doctor Héctor López, que ya espero, no sé si este año, pero probablemente el año que viene ya pueda abrir el Ortho Now. Ortho Now es un centro de urgencias, pero solamente ortopédica traumatológica. Quiere decir que no vas a llegar ahí con un dolor de barriga, dolor de garganta, una fiebre, vas a llegar ahí con un esguince, un dolor en la columna, dolor en el hombro y vas a poder hacer el diagnóstico ahí. Y yo sé que el doctor López tiene pensado poner creo que un par de quirófanos también. Eso va a ser algo muy completo, parecido a lo que tenemos en Miami y la colaboración va a seguir seguro entre nosotros. Sabes que algo que me sorprendió mucho fue, y que lo conocí por primera vez en una conferencia, charla que patrocinó la Embajada Americana, fue donde por primera vez tuve contacto con tu equipo, donde Claro, hablaban de la parte innovadora que tienen ustedes del bloqueo del plexo braquial. sí, Y yo fue, bueno, yo experimenté lo que era eso, que salí del quirófano, me hice las pocas horas de recuperación, me fui a donde me iba a ir a quedarme, a esperar para que me verme al día siguiente, y yo prácticamente no sentía absolutamente un bloqueo total del sí. miembro superior que fue abordado. Ustedes son pioneros en esto, ¿verdad que sí? Sí, es increíble. Bueno, nuestros anestesiólogos son ahora hay una nueva chica que es tenemos realmente 3 o 4 que todos son al mismo nivel y yo lo sé porque yo me he operado ambos hombros ahí. Y te digo que estoy de acuerdo contigo, que yo también nunca tuve dolor. Tuve un poco de molestia que empezó al segundo, tercer día y ya.
Y eso es porque la manera en que se hace bloqueo, que es supraclavicular, no solamente interscalénico, estoy hablando términos técnicos, pero hay varias maneras de hacer el bloqueo, pero también usamos un medicamento que dura 48 a 72 horas. Y eso es algo que no lo vas a encontrar en el hospital. Yo era jefe de mano en un hospital muy bueno en Miami, el Baptist Hospital, pero te digo que los hospitales no lo están usando porque es más costoso. Y como somos un centro privado, nosotros le damos esa opción al paciente y todos dicen que sí. Hoy en día todos los bloqueos se hacen con esto que se llama Exparel. Exparel es un bupivacaine que dura 2 o 3 días, porque es una gran diferencia. Yo creo que mucha gente no se operan por miedo del dolor. Por ejemplo, la artroscopía de hombro, la gente piensa que es algo dolorosa y yo no entiendo ese concepto, porque no es algo que vemos. En nuestra experiencia con los pacientes, muchos tienen casi cero dolor, algunos tienen un poco, pero nunca, nunca algo serio. Bueno, sino que me lo pregunten a mí, que yo lo experimenté. Sí, O sea, yo te digo a ti que yo quedé sorprendido cuando yo tenía prácticamente, desde el punto de vista, no tenía ningún tipo de sensación en el brazo que tuve el abordaje, incluso con el casquete o el yeso que me pusieron. Yo sí, tuve prácticamente 2 días que no sentía nada, absolutamente nada. Y era sí. sorprendente cuando muchas veces escuchamos lo normal, lo habitual, que la cirugía ortopédica por quirúrgico es muy doloroso, muy doloroso. Sí, es una combinación de factores. Obviamente, anestesia, claro, la cirugía, cuando respeta los tejidos blandos en la disección, hay menos dolor. Si eres brusco, va a doler más. Si eres eficiente, que decir más rápido, mejor. Cuando yo hago una artroscopía de hombro, me han dicho amigos que hay gente muy reconocida aquí en Miami, pero duran dos a veces 3 horas eso. Obviamente vas a tener más dolor. ¿Por qué? Porque hay líquido entrando en el hombro con la distensión y eso causa la molestia. Si uno puede ser eficiente, hay menos dolor. Quería hacer el comentario que muchas veces los atletas, particularmente élite de alto nivel, no siempre reciben el mejor tratamiento porque hay un componente político. Quiere decir que si el agente, por ejemplo, de béisbol, que ustedes son líderes mundiales, ¿verdad? En el béisbol, muchas veces el lanzador, a veces va a cierto médico porque es, vamos a decir, como amigo del agente o del entrenador, y eso no es siempre lo mejor. Importante que ese deportista y el coach y eso busquen y digan, mira, el lanzador este tiene este problema de codo o de manguito. Vamos a buscar la persona que se dedica a eso, que no hace rodilla, pero que hace solamente esto. O lo contrario, alguien que hace rodilla, pero no hace hombro. Eso es algo que yo lo he visto mucho porque en la prensa se habla mucho de estas lesiones y yo creo que no está claro que hay subespecialistas y es importante encontrar la persona y el centro adecuado para esto. Tengo dos preguntas más, Alejandro. La primera es, el doctor Alejandro Badías, especialista de miembro superior, ¿qué tiempo tú estimas que vas a permanecer en la práctica activa como cirujano? Bueno, interesante que me pregunta eso porque estoy en un momento, no sé si quiero decir difícil, pero lo que pasa con los seguros médicos en Estados Unidos se ha puesto muy mal la situación y como yo tengo ya 30 años ejerciendo, ya yo no, francamente, no voy a aceptar lo que me dice Blue Cross. Lo mismo que si tú llevas tu carro al mejor mecánico ahí de la capital y el que cobra quizá un poco más, es una decisión. Y la medicina es una de las pocas profesiones donde el pago está dictado por una tercera persona, que es un seguro. Y lo digo públicamente, lo siento, pero la compañía de seguro no le importa de tu salud. ¿Okay? Lo dicen en todas, no le importan. Ellos son una empresa para hacer dinero. Yo entiendo, vengo de Cuba, yo soy capitalista, no soy comunista. Yo entiendo, pero también cuando estas empresas están sacrificando el médico, las enfermeras, los técnicos, los terapistas, todo con el pago.
para ellos hacer más dinero. Ahí es donde yo dibujo una línea. So, la línea para mí hoy en día es que ya yo no trabajo con estos seguros. Quiere decir que voy a tener menos volumen. Muchas veces tengo ahora gente que vienen de República Dominicana, vienen de Guatemala, vienen de Perú, vienen, operé un tenista profesional que vino de Australia y porque él encontró en la página, o sea, hoy en día los pacientes tienen Google y el ChatGPT. So, hoy en día pueden buscar. Y yo pienso ejercer, por lo menos tengo las manos están bien, los ojos están bien, hasta que yo decido que ya no estoy beneficiando a mis pacientes. Pero yo amo lo que hago, pero sí es verdad que nuestro sistema de salud, estamos en un problema, un momento difícil, porque hay muchos médicos que se sienten como yo, ya están cansados que se aprovechen de nosotros y hay que ser justo. Sí, no, y usualmente cuando yo hago una reflexión de lo que tú me estás diciendo, yo trabajo en cierto sector en la área de salud, trabajo yo por mi lado, es el hecho de que muchas veces quienes se sacrifican, casi siempre, así como tú dices, en primera entrada son los pacientes, pero también, por ejemplo, crea un estado donde quizás los mejores especialistas, en lugar de aprovecharlos para explotarlos para el bien de la comunidad de pacientes, pues son usualmente los que no se quieren prostituir, esos especialistas, porque tienen una trayectoria y saben que vale la pena every penny you pay for it, o sea, cada centavo Claro. que pagas. Si, por ejemplo, yo tuviera que hacerme esta cirugía de nuevo y yo no escatimaría esfuerzo jamás en la vida, porque yo siempre he dicho que la salud muchas veces no presenta segunda oportunidad. Sí. Entonces, he conocido casos de personas que se ponen en manos de ciertos cirujanos y usualmente lo que resulta esa cirugía es mucho peor la solución que el trabajo primario que se hubiera hecho en las manos correctas. Sí, sí. Entonces, definitivamente. Y una última pregunta, Alejandro. Pero sí quiero hacer el comentario que muchos médicos, yo no soy solo en esto, sí entendemos que tenemos una responsabilidad social, no hay duda de eso. So, yo sí, hay veces, por ejemplo, hasta aquí en Miami, gente muy humilde que tienen un problema complejo. Si es un problema de rutina, no, hay médicos jóvenes que pueden atender eso. Pero si es algo un poco complejo, yo sí lo hago y a veces lo hago por una botellita de vino o un abrazo, no me importa, pero también acabo de venir de Bolivia hace unos meses. He estado en Guatemala, estuve en Ghana, África, haciendo obras de caridad. Quiere decir que los médicos, muchos de nosotros sí donamos nuestro tiempo, pero hay una diferencia de eso que donar el tiempo porque el seguro dice que te va a pagar X. Y yo creo hay una gran diferencia porque ya tú estabas en mi centro, ¿verdad? Es un centro que cuesta dinero. O sea, hay los equipos, el personal, la infraestructura, todo eso cuesta dinero y hay que reconocerlo. Y yo creo que mucha gente así como usted que dice, no, vale la pena invertir esto porque es mi cuerpo. Y yo creo que hoy en día vamos a ver más y más de eso. La medicina, especialmente la que tú haces, que es prácticamente esa intervención, que intervienes con cirugía, ¿hacia dónde se mueve en el futuro, en los próximos 10 o 15 años, con inteligencia artificial y la robótica? Sí, muy interesante porque hay mucho estrés últimamente que sí, por ejemplo, los robots van a reemplazarnos. Es curioso porque hoy en día sí se usan robots y todavía hay mucha controversia. Por ejemplo, en las prótesis de rodilla, es muy común ahora hacer los cortes guiados con un robot haciendo ese corte, pero alguien tiene que hacer la incisión, alguien tiene que posicionar el robot en su lugar. So, no sé si lo veré en mi vida, pero no creo que vamos a llegar al punto en donde el robot va a entrar en quirófano, va a estar estéril, porque todavía hay infecciones, y, y hacer toda la intervención. Lo que sí vamos a ver, y lo estamos viendo ahora en radiología, es que vamos a ver más precisos los diagnósticos, vamos a ver la inteligencia artificial ayudar a los internistas, por ejemplo, con diagnósticos difíciles, poder poner laboratorios, imágenes, todo junto y que la computadora ayude.
pero al final el médico tiene que hacerte sentir bien, tiene que darte a veces un abrazo y el toque personal, yo creo que siempre va a ser necesario. Lo mismo que el médico, que la enfermera. Y yo creo que eso no creo que va a cambiar en ningún momento pronto. Bueno, Alejandro, creo que quiero, ante todo, quiero darte las gracias y la verdad que ha sido todo un honor tenerte aquí en nuestra comunidad. Y reitero que la idea siempre es como una cruzada de información para mostrar una cara completamente orgánica, sin ningún tipo de interés de por medio, sino que la gente tenga esto como un referente para cuando le toque tomar una decisión, sepa dónde acudir. Ya que conocí un poco de tu historia, un poquito, una pequeña, una pizca, me siento muy honrado de haberte conocido en lo personal y sobre todo ser tu paciente. Te auguro mucho éxito, Alejandro, y aprovecho la oportunidad para decirte que en República Dominicana, al igual que Héctor López, tienes un amigo más en lo que pueda servirte. Y nada, la verdad que sí, reitero, te sigo deseando mucho éxitos y bendiciones, así como todas las personas que llegan a ti en la parte profesional para que puedas tocar y dejar una de referencia de lo que es un trabajo íntegro, un trabajo a la vocación de servicio como tú lo haces, también en la parte personal puedas seguir floreciendo en toda la dimensión mientras vida tenga. No, muchas gracias por la oportunidad, Juan Carlos. Mucha gente pregunta cómo es la mejor manera de llegar a nosotros. Voy a compartir aquí simplemente que en mi página web aquí hay, eh, aquí viene la página de atención ortopédica para pacientes de República Dominicana, ¿cierto? Ahí la veo, sí. Doctor Badía, Sí. doctorbadía.com. Exacto, so aquí dice pregunta doctor Díaz y la gente no lo cree, pero yo respondo a eso personalmente. Ojalá tenga el día donde ya no tengo tiempo de hacerlo, pero sí lo hago. Y aquí puedes programar la cita, pero aquí hay artículos y hay otros que por una razón no se ven, están viendo, pero son artículos que se han publicado en tu país, porque yo creo que es importante la gente saber que aquí en Estados Unidos, donde hay la idioma, la cultura en Miami, de poder entender bien el paciente latino. Eso lo tenemos aquí en Miami y queremos básicamente ser un puente solamente. Yo trabajo mucho con mis colegas dominicanos. Estuve en Punta Cana para el Congreso Nacional hace año y medio y de verdad que una maravilla. So, vamos a seguir para adelante siempre para mejorar nuestros pacientes. Bueno, reitero mi amistad, mi admiración por ti y que tengas un feliz resto del día y gracias por dedicar tu tiempo a nuestra comunidad y espero que esto sea puente o puerta para que muchos puedan llegar a donde ti para buscar esa consejería y saber si en realidad qué tipo de abordaje es el necesario y el que le compete en función a su historia, su personalidad y lo que conlleva ese tratamiento hacia el futuro. Exacto, exactamente. Estamos aquí a la orden. Muchas gracias. Alejandro.